Aquí donde hablamos un poco de política, vamos a reaccionar a por qué el pintor austriaco odiaba tanto a los judíos. Si derroto al pueblo judío, cumplo con la voluntad de Dios. Esta es una cita textual de Mein Kampf, el libro escrito por Adolf Hitler. En sus páginas, el futuro dictador esbozaba su antisemitismo y su convicción más peligrosa: el pueblo judío debía ser erradicado. Pero la pregunta permanece más peligrosa. El pueblo judío debía ser erradicado. Pero la pregunta permanece: ¿por qué? ¿De dónde nacían juicios? El antisemitismo no nació con el Führer. Ya era una corriente que fluía desde hacía siglos por Europa. Él simplemente la heredó, la moldeó y la convirtió en doctrina de Estado. Entonces, en esta ocasión, nos proponemos responder una perturbadora pregunta: ¿por qué Hitler odiaba a los judíos? Y para hacerlo viajaremos en el tiempo, a la Viena del Imperio Austrohúngaro, donde un joven frustrado encontró en el antisemitismo una explicación fácil a sus fracasos, a los relatos religiosos acusadores y las teorías que buscaban un culpable de la humillación alemana. Alguien que no fue tan malo. Porque para comprender el holocausto no basta con mirar al Führer. Debemos descubrir el mundo que lo alimentó. El miedo, la ignorancia y el resentimiento que lo convirtieron en un líder antisemita. ¿Cómo se comportan en general? Se ríen de eso. No es que defienda a nadie, hermano, pero no estoy del lado de Israel. It's one of the words that appears most often in Mein Kampf. It appears 373 times, an average once every 2 pages. An obsession for Hitler. He believes that they are responsible for all Germany's failures, including their defeat in 1918. Durante siglos, los judíos fueron los fantasmas favoritos de las supersticiones europeas. En un continente moldeado por la religión y el miedo, su mera diferencia cultural, religiosa y lingüística bastaba para convertirlos en el otro. En los márgenes de la sociedad cristiana, esta minoría sobrevivía entre la sospecha y la hostilidad. Pero esto no era un hecho accidental. Había sido construido. El antisemitismo no nació en el siglo XX, es mucho más antiguo. Ya en la Edad Media, la Iglesia Católica lo señalaba como el pueblo que había crucificado a Cristo. Y tratándose de la institución más poderosa del continente, esa acusación repetida desde los púlpitos se convirtió en una justificación para la violencia. Sigue siendo un paraíso con se impulsaron una leyes que les prohibían poseer tierras, ejercer ciertas profesiones, casarse con cristianos o vivir en determinados barrios. Donde quiera que eran se ciudadanos sin las personas patria que ni lo derecho. reciban serán eliminadas eventualmente. Mein Kampf. Imagino que esto es de algún general o alguien afines a la ideología del pintor austriaco. Produces the effect of a parasitic land. Wherever he settles, the people who welcome him will be wiped out eventually. Así, en medio de la ignorancia, florecieron mitos oscuros, acusaciones de profanar hostias, secuestrar y sacrificar niños cristianos, conspiraciones para destruir la cristianidad. Los judíos sacrificaban niños de cristianos, sangre a era eso la entendí. creencia en asesinatos rituales cometidos por judíos y se repitió una y otra vez desde Inglaterra hasta Polonia con consecuencias brutales. No se trataba solo de religión, se trataba de poder, de crear un enemigo interno que justificara la represión, la violencia y la unidad forzada. Con la llegada de la Ilustración y la modernidad, algo cambió, aunque no para bien. Si antes se odiaba a los judíos por su religión, ahora se los odiaba por la sangre. A fines del siglo XIX, con el auge del nacionalismo, el colonialismo y las teorías pseudocientíficas, surgió un nuevo discurso, el del antisemitismo racial. La raza judía fue descrita como degenerada, corrupta, inferior. Antisemitismo racial. No importaba si un judío se convertía al cristianismo o abandonaba sus tradiciones, su esencia seguía siendo impura y peligrosa. El antisemitismo se volvió moderno, racionalizado, legitimado por supuestos estudios científicos y discursos nacionalistas en cada rincón de Europa.
incluidas las calles de Viena, donde a principios del siglo XX, un joven con aspiraciones artísticas buscaba su lugar en el mundo. El prejuicio se había transformado en discurso, y si la ignorancia y el miedo fueron los padres del antisemitismo medieval, Hitler fue su hijo más letal. Con 18 años y un portafolio lleno de dibujos y sueños bajo el brazo, el joven Adolf irrumpió en la capital de Austria. Su objetivo era ingresar a la Academia de Bellas Artes, creyendo que aquella era la ciudad donde podría comenzar su camino. Un sueño frustrado. Sin embargo, no tuvo el inicio que esperaba. Falló en el examen de ingreso una y otra vez. Se vio obligado a abandonar sus aspiraciones artísticas y a sobrevivir en los márgenes, en casas de huéspedes miserables, comedores de caridad, con jornadas de frío, hambre y resentimiento. Siempre me ha gustado la ciencia ficción y la idea de estar justo al borde del desastre. En Viena, Hitler encontró dos cosas: el fracaso y un culpable. La ciudad que lo rodeaba era un hervidero de tensiones, un centro multicultural y contradictorio donde convivían bohemios, banqueros, aristócratas, obreros, húngaros, alemanes y una comunidad judía que representaba el 10% de la población. Si bien Viena era moderna, también era desigual, cosmopolita pero profundamente nacionalista. Una ciudad donde el antisemitismo no era un susurro, sino un argumento político. Y allí Hitler no solo conoció el odio, aprendió a organizarlo. Todos los políticos hasta el día de hoy utilizan esa herramienta, el odio político. At the top of his imaginary pyramid are the Aryans, in other words, the Germans, in a permanent battle to protect the purity of their race. Their biggest enemy, the Jews, who were considered a scourge. El hombre que encarnaba esa lección era Karl Lueger, alcalde de Viena. Populista carismático, defensor de los trabajadores, reformador de la ciudad y antisemita declarado. Karl no necesitaba usar la violencia, le bastaban las palabras. Supo usar el odio a los judíos como una herramienta política eficaz. Los culpaba de los males de la modernidad, de la especulación financiera, de la decadencia moral. Y haciéndolo, ganaba elecciones. Si Viena era la escuela del desprecio, Lueger era su maestro más influyente. De él, Hitler aprendió que el antisemitismo podía ser útil, podía mover masas, ganar votos, más importante, construir poder. Mientras vagaba por las calles y se alejaba de su sueño de artista, Adolf caminaba con los ojos abiertos. Absorbía ideas, rencores, obsesiones. Comenzó a leer panfletos antisemitas, a desarrollar teorías conspirativas, a convencerse de que detrás de su fracaso había un enemigo que debía ser combatido. Allí germinó la semilla, y aunque Lueger dejó demostrado que las palabras podían ser más peligrosas que las balas, su discípulo fue por más. Convirtió el odio racial en una herramienta de exterminio. Why did the Nazis hate Jews? No odiaban a los judíos, no fue así desde el principio. It wasn't so from the Después que vieron start. como muy buen medio para unir a la gente. Es que lo vieron como un muy buen They medio saw it as a para unir a la very gente. Y good también means to una unite forma de people. controlar las masas, porque todos los alemanes eran nazis. Hitler lo And also había a way to utilizado de una control manera the muy people efectiva because para unir not a la all gente y también Germans para were llamar la atención Nazis. sobre sí mismo al Hitler mundo. used it in a very efficient way to unite the people and also to draw attention to himself from the entire world actually. En 1914, Alemania marchó a la guerra con tambores, banderas y la promesa de una victoria rápida. Pero en fue la Primera Guerra 1918 volvió derrotada. El imperio Y uno de esos colapsó fue y el el pintor Tratado de Trump. Versalles selló la humillación. Se perdieron territorios, se limitó al ejército y se exigieron reparaciones económicas imposibles de pagar. Una nación entera quedó de rodillas.
pero no todos aceptaron la derrota. Para millones de alemanes algo no cuadraba. ¿Cómo podía el glorioso ejército imperial haber sido vencido por enemigos inferiores? ¿Cómo se explicaba la derrota si los soldados aún resistían en el frente? Los germanos perdieron la guerra en los campos de batalla, pero buscaron culpables en sus propias calles. Y así nació la teoría de la puñalada por la espalda, una mentira peligrosa pero efectiva. Según esta narrativa, el ejército no había sido derrotado en combate, sino traicionado por civiles en la retaguardia. Políticos, socialistas, comunistas y, por supuesto, judíos. Los comunistas y Esta los teoría judíos, fue promovida por generales como Erich Ludendorff, que preferían salvar su reputación antes que enfrentar la verdad. Era socialista, Así comunista, alguna defendían cuestión una de esa, mentira que pero al ofrecía parecer algo no. más valioso que pruebas: consuelo a un orgullo herido. Ese fue el momento exacto para que el hombre que había descubierto estas ideas en Viena alzara su voz. Después de haber servido como soldado raso durante la guerra, Hitler se afilió a un pequeño grupo ultranacionalista en Múnich, Partido Obrero el Alemán. Partido ¿Qué Obrero comunista suena Alemán. eso? No. Allí comenzó a hablar, a gritar y a agitar. He tries to convince the Germans that the Jews are Intenté behind convencer a los an alemanes de que los conspiracy judíos to de destroy una Germany. conspiración internacional para destruir a Alemania y que la causa de sus problemas eran los judíos. Recorre toda la gama de discursos antisemitas y lo lleva a su máxima intensidad. And brings it to its maximum intensity. En sus discursos y más tarde en Mein Kampf, Hitler adoptó y amplificó la Ok, teoría de Hitler la puñalada por la espalda. adoptó esta doctrina de No la la puñalada por la inventó, pero espalda y la convirtió propagó en para un credo. unir a la gente y Acusó a conseguir los más judíos de votos, ser la más influencia. encarnación del mal. Ok. Capitalistas codiciosos y bolcheviques revolucionarios al mismo tiempo. Conspiradores invisibles que supuestamente Ok, corrompían simplemente la moral, buscaron un el enemigo, arte, la un enemigo economía y la común política. dentro de su territorio para que él, la gente guerra lo no había copiara. terminado en 1918. Solo había cambiado de forma. Ahora era una batalla interna, racial, por la supervivencia del pueblo alemán frente al Ok. parásito judío. ¿Vieron como esa él imagen? mismo lo escribía. Sin palabras. Y en un país desesperado, con el orgullo destruido, las ideas más radicales encontraron oídos dispuestos. La puñalada por la espalda no fue solo una excusa, fue el cimiento del nazismo. En vez de aceptar la realidad, Alemania eligió la conspiración. Y Hitler se convirtió O sea, en el profeta. no podríamos de esa decir ahí mentira. que Hitler no tenía razón en esa puñalada por la espalda. Como lo hemos visto hoy, vemos que Israel The first books tiene about him muchos started tentáculos being released ocultos en used todo el them as mundo y ha utterances. generado guerras absurdas. Así que malo hay. Well, maybe not a star, but someone very well known outside Que of si Bavaria, tengo un and even seco outside político, of Germany. obviamente. Si no te gusta mi And seco so the político, possibility of arranca para el publishing his carajo. first book was very attractive. Verlage offensichtlich erfolgversprechend. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. En menos de un año, el líder del partido nazi transformó una democracia frágil en una dictadura totalitaria. Pero su objetivo iba más allá del poder. Quería redibujar el mapa moral, político y racial de Alemania. Y para eso el antisemitismo ya no era simplemente un grito. Ahora era política de Estado. En 1935, el régimen aprobó las leyes de Nuremberg, una serie de decretos que despojaron Ok, legalmente a los judíos las leyes sus de derechos Nuremberg, más básicos. donde despojaban a Ya los no judíos de sus bastaba con el derechos, odio después le hicieron popular. el juicio ahí El mismo a los régimen alemanes cuando necesitaba perdieron la guerra en reglas. Nuremberg. Las normas No. establecían quién Estoy era mal. considerado judío según criterios Discúlpeme si estoy mal raciales, ahí. no religiosos. Dando datos No malos. importaba la fe, la práctica o la identidad. Bastaban 2 abuelos judíos para convertir a una persona en un objetivo. Se prohibieron los matrimonios y Ok. relaciones sexuales entre judíos y arios. Se les retiró la ciudadanía alemana. Ahora los judíos eran extranjeros en su propia tierra. El antisemitismo dejó de ser un prejuicio cuando se convirtió en ley. Pero ese ni siquiera era el único instrumento de esta persecución.
Hitler comprendía el poder de las imágenes, las palabras, los símbolos. El régimen utilizó todos los medios disponibles para deshumanizar al pueblo judío. En las escuelas se les enseñaba a los niños que los judíos eran enemigos del pueblo. En el cine, las películas los presentaban como criaturas monstruosas, reforzando estereotipos antiguos. En la prensa, los panfletos antisemitas repetían que eran ladrones, violadores y asesinos encubiertos. Y en las plazas, los libros escritos por autores judíos eran quemados frente a multitudes entusiastas. Y como si eso fuera poco, llegó la noche. La Kristallnacht, también conocida como el Pogromo de Noviembre, fue una escala organizada de violencia contra el pueblo judío alemán. Austria y parte de las autoridades nazis afirmaron que la noche fue un estallido espontáneo en Francia y dispararon por un adolescente judío polaco. En realidad, el programa fue organizado y atentado al gobierno nazi. La noche de los cristales rotos, buen nombre. La noche de los cristales rotos tuvo lugar el 9 de noviembre de 1938, luego de que el jefe de seguridad del nazismo, Reinhard Heydrich, anunciara que los judíos serían objeto de represalias espontáneas. Durante la noche, multitudes de seguidores del nazismo, policías y miembros de las SS vestidos de civil vagaron por las calles buscando infligir daño. Rompieron ventanas, saquearon y destrozaron negocios de propiedad judía. Irrumpieron en sinagogas, arrancaron los bancos y rollos de la Torá y los arrojaron a las hogueras. Incendiaron casas y los departamentos de bomberos locales solo intervinieron cuando el fuego se extendió a los edificios adyacentes. Jewish people found in the streets were beaten, forced to perform humiliating acts, and some Jewish women were sexually assaulted. Overnight, hundreds of synagogues were destroyed, and 7,500 Jewish-owned businesses were looted. Conclusión. Hitler empezó a odiar a los judíos porque tuvo un sueño frustrado de ser pintor. ¿Qué pasa? Que aquí él se frustró y sintió que no estaba para eso, entonces decidió migrar a otras áreas, como fue la política. Y entonces una vez en la política se dio cuenta que para reunir a las masas había que crear un enemigo en común y lo creó, lo cual fueron los judíos. Pero no solo lo creó simplemente la nada, ya los judíos venían con una murga desde atrás con todo el mundo, donde pensaban que los judíos querían gobernar el mundo y querían gobernar todas las áreas importantes de la ciencia. Entonces eso generó que Hitler lo volviera un enemigo común de toda la Alemania nazi y toda Europa, creando lo que conocemos hoy en día. Pero mi conocimiento, no sé si este video sea 100% veraz, pero desde mi conocimiento yo creía que él los odiaba porque simplemente había visto algo que nosotros no habíamos visto, que había visto un comportamiento como el que tienen hoy en día Israel contra su vecino país, la Franja de Gaza, que sabemos todo lo que está pasando ahí. Creí que había sido por eso. Este video no sé si es 100% real y no soy muy ilustre sobre qué ha pasado en el pasado para saber qué pasó en ese tiempo con los judíos, si los judíos habían tenido comportamientos parecidos a los que tienen hoy en día, que literalmente se volvieron de víctimas a victimarios. Así que opina y opinemos. La buena.